Durante siglos, los arqueólogos creyeron que el mundo antiguo estaba en gran medida comprendido. Y sin embargo, algunos descubrimientos han hecho exactamente lo contrario: revelar misterios que desafían todo lo que creíamos saber sobre el pasado de la humanidad. Monumentos masivos construidos con asombrosa precisión. Complejos subterráneos tallados profundamente en la roca madre. Sistemas de ingeniería avanzados creados sin maquinaria moderna. Y artefactos que muestran una artesanía que sigue siendo difícil de explicar continúan desconcertando a los investigadores hoy. La tecnología científica puede datar los materiales, cartografiar las estructuras y reconstruir partes de su historia, pero muchas preguntas cruciales siguen sin respuesta. ¿Cómo adquirieron las sociedades antiguas tal conocimiento? ¿Y qué secretos se han perdido con el tiempo? En este documental exploramos los misterios arqueológicos que impactaron al mundo y continúan desafiando a la ciencia moderna. Si este tipo de misterios te apasionan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún descubrimiento. Cada semana exploramos los enigmas más inexplicables de la historia antigua. Tutankamón, conocido como el Rey Niño del Antiguo Egipto, gobernó durante menos de una década y murió a alrededor de los 19 años. Durante siglos no fue más que un nombre olvidado entre la larga lista de faraones egipcios. Y sin embargo, en noviembre de 1922 todo cambió. En lo profundo del Valle de los Reyes, cerca de Luxor, el arqueólogo británico Howard Carter realizó un descubrimiento que se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes de la historia humana. Mientras que innumerables tumbas reales ya habían sido saqueadas a lo largo de los siglos, Carter descubrió algo casi inimaginable: una cámara funeraria real que había permanecido en gran medida intacta durante más de 3.300 años. El descubrimiento cautivó al mundo al instante y transformó a Tutankamón de un gobernante oscuro en el faraón más famoso de la Tierra. La propia búsqueda había parecido casi desesperada. Para principios del siglo XX, muchos expertos creían que el Valle de los Reyes ya había revelado todos sus secretos. Las excavaciones habían estado en curso durante décadas, y la mayoría de los arqueólogos asumían que las tumbas restantes habían sido destruidas o saqueadas hace mucho tiempo. Howard Carter no estaba de acuerdo. Con el apoyo financiero de Lord Carnarvon, pasó años buscando en un paisaje arqueológico cada vez más concurrido. Después de varias temporadas decepcionantes y una creciente presión para abandonar el proyecto, Carter descubrió un peldaño de piedra oculto bajo restos antiguos el 4 de noviembre de 1922. Una mayor excavación reveló una puerta sellada con sellos reales. 3 semanas después, Carter asomó a través de una pequeña apertura y le preguntaron si podía ver algo dentro. Su respuesta se convirtió en una de las citas más legendarias de la arqueología. Sí, cosas maravillosas. Lo que Carter encontró superó todas las expectativas. Más allá de las cámaras selladas, había más de 5.000 artefactos empaquetados en una tumba sorprendentemente modesta. Santuarios de oro, camas ceremoniales, carros, estatuas, armas, joyas, muebles y objetos rituales llenaban casi todo el espacio disponible. Los arqueólogos nunca antes habían encontrado una colección real tan extensa, preservada en su contexto original. Muchos de estos objetos parecían casi intactos desde la Edad de Bronce tardía. La enorme cantidad de tesoros obligó a los investigadores a pasar casi una década catalogando y conservando el contenido. En comparación con la mayoría de los enterramientos reales descubiertos anteriormente, que a menudo contenían poco más que fragmentos dejados atrás por ladrones antiguos, la tumba de Tutankamón representaba una cápsula del tiempo arqueológica única, congelada en el tiempo. Entre todos los descubrimientos, ninguno se volvió más icónico que la máscara funeraria de oro. Fabricada con aproximadamente 11 kilogramos de oro y decorada con lapislázuli, cuarzo, obsidiana y vidrio de colores, la máscara demostró un nivel de artesanía que asombró tanto a los estudiosos como al público en general. Incluso hoy, más de un siglo después de su descubrimiento, sigue siendo uno de los artefactos más reconocibles jamás encontrados. La precisión de sus rasgos, la simetría de su diseño y la calidad de sus materiales desafiaron las suposiciones sobre las capacidades tecnológicas de los antiguos egipcios.
Para muchos observadores en la década de 1920, la máscara sirvió como prueba de que una civilización de más de 3 milenios de antigüedad poseía habilidades artísticas y metalúrgicas que rivalizaban con las de sociedades mucho más tardías. Y sin embargo, uno de los mayores misterios que rodea el descubrimiento no fue lo que se encontró, sino a quién pertenecía. Tutankamón no era considerado uno de los mayores gobernantes de Egipto. A diferencia de faraones poderosos como Ramsés II o Tutmosis III, logró pocas victorias militares importantes y dejó relativamente poca evidencia de influencia política. Su reinado duró solo unos 9 años. Esto creó una pregunta intrigante que sigue siendo relevante hoy. Si un rey relativamente menor poseía tal riqueza extraordinaria en la muerte, ¿cuán magníficas debieron haber sido las tumbas de los gobernantes más poderosos de Egipto antes de que fueran saqueadas? Los tesoros de Tutankamón ofrecieron un vistazo a un nivel de riqueza real que había desaparecido en gran medida del registro arqueológico. El descubrimiento también desencadenó una de las controversias arqueológicas más famosas de la historia: la llamada maldición del faraón. Poco después de abrir la tumba, Lord Carnarvon murió en El Cairo por complicaciones derivadas de una picadura de mosquito infectada. Los periódicos de todo el mundo se apoderaron del evento. Los informes se extendieron rápidamente, afirmando que una antigua maldición protegía la tumba y castigaba a quienes la perturbaran. Los periodistas relacionaron numerosas muertes, enfermedades y accidentes con la excavación, creando una atmósfera de miedo y fascinación. Aunque la investigación moderna no ha encontrado ninguna evidencia convincente de una maldición sobrenatural, la historia se convirtió en una sensación mediática global. La leyenda ayudó a transformar a Tutankamón de un descubrimiento arqueológico en un fenómeno cultural conocido incluso por personas con poco interés en la historia antigua. A medida que las técnicas científicas mejoraron a lo largo de los siglos XX y XXI, los investigadores dirigieron su atención a otro misterio: la muerte del propio Tutankamón. Los exámenes iniciales revelaron diversas lesiones y anomalías, lo que llevó a algunos estudiosos a especular que había sido asesinado. Otros sugirieron un accidente de carro, mientras que estudios posteriores apuntaron hacia la enfermedad. Las tomografías computarizadas, realizadas en 2005, proporcionaron nuevos conocimientos sobre el estado de la momia. Y los estudios de ADN, publicados en 2010, sugirieron que Tutankamón sufrió múltiples problemas de salud, incluyendo malaria y trastornos genéticos asociados con la endogamia real. A pesar de estos avances, el debate continúa sobre la secuencia exacta de eventos que llevaron a su muerte. Más de 3000 años después, los últimos días del Rey Niño siguen siendo inciertos. La tumba continuó generando titulares mucho después de su descubrimiento. En 2015, el egiptólogo británico Nicholas Reeves propuso que podrían existir cámaras ocultas detrás de las paredes pintadas de la cámara funeraria. Según su teoría, la tumba puede haber sido originalmente destinada para otra figura real, posiblemente la reina Nefertiti, una de las mujeres más famosas de la historia antigua. Los estudios de radar de penetración terrestre parecieron proporcionar indicios tentadores de que podrían existir vacíos más allá de los muros. La posibilidad de encontrar un enterramiento real no descubierto despertó una emoción mundial. Las investigaciones posteriores, sin embargo, produjeron resultados contradictorios, con algunos estudios que apoyaban la posibilidad y otros que no encontraban ninguna evidencia en absoluto. El debate sigue sin resolverse, lo que demuestra que incluso los descubrimientos arqueológicos más estudiados pueden todavía contener preguntas sin respuesta. Pompeya, conocida como la ciudad que el tiempo olvidó, se encuentra cerca del Golfo de Nápoles, en el sur de Italia, al pie del monte Vesubio. Durante siglos existió solo como un recuerdo distante preservado en textos romanos antiguos. Luego, en uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos jamás realizados, una ciudad entera emergió de debajo de capas de ceniza volcánica, casi exactamente como había aparecido en un solo día hacía casi 2000 años. Pocos descubrimientos han impactado a historiadores, arqueólogos y al mundo en general tan profundamente como Pompeya. A diferencia de la mayoría de los yacimientos antiguos que sobreviven solo como ruinas, fragmentos o artefactos dispersos, Pompeya preservó calles, casas, negocios, obras de arte, herramientas, alimentos e incluso los últimos momentos de sus habitantes.
Ofreció a la humanidad algo que ningún otro yacimiento arqueológico había proporcionado jamás: una ventana directa a la vida cotidiana en el Imperio Romano, congelada en el tiempo. La historia comienza en el 79 después de Cristo, cuando el monte Vesubio entró en erupción catastróficamente. Los relatos antiguos escritos por el autor romano Plinio el Joven describen una enorme columna de erupción que se elevaba hacia la atmósfera antes de que enormes cantidades de ceniza, pómez y gases sobrecalentados descendieran sobre los asentamientos cercanos. Pompeya, junto con la vecina Herculano y varias comunidades más pequeñas, desapareció bajo los depósitos volcánicos. Con el tiempo, el conocimiento de la ubicación precisa de la ciudad se fue diluyendo. Campos, viñedos y aldeas cubrieron gradualmente el paisaje enterrado. Durante más de 16 siglos, la ciudad permaneció oculta bajo el suelo. Los primeros redescubrimientos accidentales ocurrieron durante finales del siglo XVI, cuando el ingeniero Domenico Fontana encontró muros antiguos mientras construía un canal en 1599. Sin embargo, el verdadero significado del yacimiento no fue reconocido. Las excavaciones sistemáticas comenzaron mucho después, en 1748, bajo el patrocinio del rey Carlos III de Nápoles. Lo que inicialmente parecía ser una colección de estructuras enterradas, pronto se reveló como algo extraordinario. Los excavadores no estaban descubriendo monumentos aislados, estaban descubriendo una ciudad romana entera. El shock, experimentado por la Europa del siglo XVIII, es difícil de exagerar. Los arqueólogos esperaban ruinas similares a las encontradas en otros lugares del mundo romano. En cambio, encontraron hogares con paredes pintadas que aún mostraban colores vívidos. Las tiendas todavía contenían mercancía. Las cocinas todavía contenían equipos de cocina. Los jarrones de vino permanecían en los almacenes. Se descubrió pan dentro de los hornos. Los grafitis permanecían visibles en los muros exactamente donde los ciudadanos ordinarios los habían escrito siglos antes. Pompeya transformó la arqueología del estudio de los monumentos al estudio de la vida humana cotidiana. Uno de los mayores misterios que rodea a Pompeya surgió del notable estado de conservación en sí mismo. ¿Cómo podría una ciudad entera sobrevivir durante casi 2000 años con un detalle tan extraordinario? Los estudios geológicos modernos sugieren que la respuesta reside en la secuencia única de la erupción. Capas de ceniza volcánica se acumularon rápidamente, sellando las estructuras del clima, el oxígeno y las perturbaciones humanas. En efecto, la erupción creó una cápsula protectora gigante. Y sin embargo, incluso hoy, los expertos continúan debatiendo por qué ciertos edificios sobrevivieron casi completamente mientras que otros sufrieron un colapso catastrófico. Las pequeñas variaciones en la profundidad de la ceniza, el diseño del techo y la exposición a los flujos piroclásticos parecen haber producido resultados dramáticamente diferentes en toda la ciudad. Los descubrimientos más impactantes no vinieron de los edificios, sino de las personas mismas. Durante las excavaciones del siglo XIX, el arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli hizo una observación que transformó el estudio de Pompeya para siempre. Notó cavidades vacías dentro de los depósitos volcánicos endurecidos. Estos huecos se habían formado cuando los cuerpos humanos se descompusieron a lo largo de los siglos, dejando espacios huecos en la ceniza. Fiorelli desarrolló una técnica revolucionaria. Al verter yeso líquido en las cavidades, creó moldes detallados de las víctimas. Los resultados impactaron al mundo. Por primera vez en la historia, los arqueólogos podían ver las posiciones finales de individuos que habían muerto casi 2000 años antes. Hombres, mujeres y niños aparecieron congelados en sus últimos momentos. Algunos cubrían sus caras. Otros intentaban proteger a sus seres queridos. Un famoso molde preservó a un perro todavía luchando contra su cadena. Estas inquietantes figuras transformaron Pompeya de un yacimiento arqueológico en una tragedia humana preservada con un realismo sin precedentes. A medida que las excavaciones se expandieron, otra revelación sorprendió a los estudiosos. Pompeya desafió suposiciones de larga data sobre la sociedad romana. A lo largo de Europa, el Imperio Romano había sido frecuentemente retratado como un modelo de refinamiento, disciplina y orden moral. Y sin embargo, la ciudad reveló una realidad mucho más compleja.
Los muros estaban cubiertos con consignas políticas, anuncios, chistes, insultos y declaraciones de amor. Sobrevivieron miles de inscripciones de grafitis. Algunos promovían candidatos electorales. Otros registraban deudas, transacciones comerciales o rivalidades personales. Pompeya proporcionó el equivalente antiguo de las redes sociales, permitiendo a los historiadores escuchar las voces de los ciudadanos ordinarios más que las de emperadores y generales. Aún más controvertidos fueron los descubrimientos relacionados con la sexualidad. Los arqueólogos descubrieron numerosos frescos eróticos, esculturas y símbolos distribuidos por hogares, termas y establecimientos comerciales. Uno de los descubrimientos más famosos fue el lupanar, un burdel que contenía pinturas explícitas en las paredes que se cree que anunciaban los servicios ofrecidos en su interior. Para muchos europeos del siglo XIX, estos hallazgos eran profundamente perturbadores. Algunos artefactos fueron encerrados en colecciones restringidas, conocidas como museos secretos, donde solo los visitantes aprobados podían verlos. Los descubrimientos obligaron a los historiadores a reconsiderar sus posiciones sobre la moralidad, la cultura y la vida cotidiana en el mundo romano. Otro misterio perdurable concierne a la causa exacta de la muerte de los habitantes de Pompeya. Durante generaciones, la gente imaginó a las víctimas asfixiándose lentamente bajo la ceniza que caía. Sin embargo, la investigación forense moderna ha revelado un escenario mucho más aterrador. Los estudios realizados durante finales del siglo XX y principios del XXI sugieren que muchos residentes fueron matados casi al instante por las oleadas piroclásticas, nubes de gas supercalentado y material volcánico que se mueven rápidamente, capaces de alcanzar temperaturas superiores a los 250 a 300 grados Celsius. La evidencia de los restos esqueléticos indica que la exposición al calor extremo puede haber causado un rápido choque térmico. Algunos investigadores argumentan que muchas víctimas murieron antes de que incluso comenzara la acumulación significativa de ceniza. Esta interpretación cambió dramáticamente la comprensión científica del desastre. Pompeya también se ha convertido en uno de los laboratorios más importantes del mundo para la ciencia arqueológica. Las técnicas no disponibles para generaciones anteriores continúan revelando nueva información. El análisis de ADN ha desafiado suposiciones previas sobre las identidades y relaciones de las víctimas. Los estudios publicados en el siglo XXI demostraron que varios moldes de yeso famosos habían sido mal identificados durante décadas. Individuos que en su momento se creyó que eran miembros de la familia no estaban necesariamente relacionados. Supuestas madres e hijos resultaron ser a veces adultos no relacionados. Estos descubrimientos recuerdan a los investigadores que incluso las interpretaciones arqueológicas más icónicas pueden cambiar cuando surge nueva evidencia. La ciudad continúa produciendo descubrimientos notables a pesar de más de 2 siglos y medio de excavación. En 2021, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un carro ceremonial excepcionalmente conservado en una villa suburbana al norte de Pompeya. A diferencia de los vehículos de transporte ordinarios, el carro presentaba elaboradas decoraciones de bronce y parece haber estado asociado con rituales o procesiones de élite. El hallazgo fue saludado de inmediato como uno de los descubrimientos más importantes en décadas. Otras excavaciones recientes han descubierto bares de aperitivos, habitaciones ricamente decoradas, inscripciones conservadas y restos humanos que continúan ampliando el conocimiento de la sociedad romana. En 1991, en lo alto de los Alpes helados, cerca de la frontera entre Italia y Austria, 2 excursionistas notaron lo que parecía ser el cuerpo de un montañero recientemente fallecido emergiendo del hielo. Los equipos de rescate lo trataron como un accidente moderno. Nadie imaginó que estaban mirando a un hombre que había muerto más de 5.300 años antes. El descubrimiento de Ötzi, el hombre de hielo, se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes jamás realizados. No porque revelara una ciudad perdida o un tesoro oculto, sino porque preservó una vida humana entera con un asombroso detalle. Por primera vez, los científicos podían examinar el cuerpo, la ropa, las herramientas, la dieta, la salud e incluso las últimas horas de una persona que había vivido durante la Edad del Cobre. A primera vista, Ötzi parecía imposible. Los restos humanos normalmente se descomponen en años.
y sin embargo, este hombre había sobrevivido durante más de 5 milenios bajo capas de hielo glaciar. Su piel, músculos, órganos y pertenencias personales permanecían notablemente intactos. Los arqueólogos recuperaron un conjunto completo de herramientas que incluía un hacha de cobre, un cuchillo de sílex, flechas sin terminar, un arco, recipientes hechos de corteza de abedul y ropa construida a partir de varias especies de animales. En lugar de artefactos aislados dispersos por un yacimiento, los investigadores habían descubierto lo que era esencialmente una instantánea perfectamente conservada de la vida cotidiana prehistórica. Cada objeto encontrado junto a él ofrecía evidencia directa más que especulación, permitiendo a los científicos reconstruir un nivel de detalle raramente posible en la arqueología. La mayor sorpresa surgió cuando los investigadores comenzaron a examinar la tecnología que llevaba. Antes del descubrimiento de Ötzi, muchas personas imaginaban a los europeos de la Edad del Cobre como comunidades agrícolas relativamente simples con conocimientos técnicos limitados. El hacha de cobre desafió esa suposición de inmediato. El análisis metalúrgico mostró que la hoja estaba hecha de cobre altamente refinado que requería sofisticadas técnicas de extracción y fundición. Producir tal objeto exigía conocimiento especializado, acceso a materias primas y redes comerciales establecidas. De repente, las capacidades tecnológicas de las sociedades europeas de hace más de 5.000 años parecían mucho más avanzadas de lo que se creía anteriormente. El hacha se convirtió en una de las herramientas metálicas más antiguas y mejor conservadas jamás descubiertas, obligando a los estudiosos a reconsiderar la rapidez con que la metalurgia se había extendido por la Europa prehistórica. Y sin embargo, el propio cuerpo contenía secretos aún más asombrosos. Las detalladas tomografías computarizadas revelaron una punta de flecha incrustada profundamente en el hombro izquierdo de Ötzi. El proyectil había seccionado una arteria principal, causando una pérdida masiva de sangre. La evidencia adicional sugirió un traumatismo en la cabeza, poco antes o durante la muerte. Lo que inicialmente parecía ser una víctima de exposición se transformó en algo completamente diferente, una de las investigaciones de homicidio más antiguas conocidas en la historia humana. Los científicos podían analizar heridas, rastros de sangre, daños causados por armas y patrones de movimiento de maneras normalmente reservadas para los casos forenses modernos. El descubrimiento difuminó la línea entre la arqueología y la investigación criminal, creando una oportunidad sin precedentes para examinar la violencia en la sociedad prehistórica. A medida que los investigadores continuaron su trabajo, descubrieron otra notable pista oculta dentro de su sistema digestivo. Los avances en la tecnología de imagen finalmente permitieron a los científicos localizar y analizar el contenido de su estómago. Los resultados revelaron la última comida que consumió antes de morir. Incluía carne de cabras montesas silvestres, ciervo rojo, granos antiguos y cantidades significativas de grasa animal. La composición sugería la preparación para un viaje físicamente exigente a través del terreno alpino. Al combinar la evidencia dietética con los granos de polen encontrados dentro de su cuerpo, los investigadores reconstruyeron no solo lo que comió, sino también la temporada de la muerte y partes de su último viaje. Pocos individuos en la historia humana, antiguos o modernos, han tenido su último día reconstruido con tanta precisión. Uno de los misterios más debatidos que rodean a Ötzi implica las docenas de tatuajes que cubren su cuerpo. Se han identificado más de 60 marcas de tatuaje, que consisten principalmente en líneas y cruces más que en imágenes decorativas. Sus ubicaciones son particularmente intrigantes. Muchas corresponden estrechamente con áreas donde los exámenes revelan degeneración articular, artritis o estrés físico crónico. Algunos investigadores han propuesto que estas marcas pueden representar una práctica terapéutica temprana que se asemeja a la acupuntura. De ser cierto, empujarían los orígenes de ciertas formas de tratamiento médico miles de años más atrás de lo documentado anteriormente. Si bien la teoría sigue siendo controvertida, la inusual colocación de los tatuajes continúa planteando preguntas sobre el conocimiento prehistórico del manejo del dolor y la atención médica. Las sorpresas científicas no terminaron ahí. El análisis genético abrió una ventana completamente nueva al mundo antiguo.
Los investigadores extrajeron y secuenciaron ADN, revelando información sobre la ascendencia, las características físicas, la susceptibilidad a enfermedades y los movimientos de la población. Los datos sugirieron que pertenecía a grupos genéticos muy diferentes de muchos europeos modernos que viven en la misma región. Los científicos identificaron marcadores asociados con enfermedades cardiovasculares, intolerancia a la lactosa y otros rasgos biológicos. Por primera vez en la arqueología, los investigadores podían construir algo parecido a un perfil médico para un individuo que vivió hace más de 5.000 años. El descubrimiento transformó los restos antiguos de esqueletos en seres humanos identificables, con historias biológicas únicas. Lo que hace a Ötzi verdaderamente extraordinario no es ningún misterio individual, sino la convergencia de muchos campos diferentes de la ciencia dentro de un único descubrimiento. La arqueología proporcionó el contexto, la medicina forense reveló la causa de la muerte, la genética reconstruyó la ascendencia, la medicina identificó enfermedades, la botánica rastreó las condiciones medioambientales, la química analizó los materiales y la tecnología. Juntas, estas disciplinas transformaron un cadáver congelado en uno de los humanos más estudiados de la historia. Cada nueva técnica analítica desarrollada durante las últimas 3 décadas ha sido aplicada al hombre de hielo, y cada generación de científicos ha extraído nueva información del mismo cuerpo. Incluso hoy, más de 30 años después de su descubrimiento, los debates continúan. ¿Era cazador, comerciante, guerrero o líder comunitario? ¿Huía de sus enemigos cuando subió a las montañas? ¿O estaba persiguiendo a alguien más? ¿Quién disparó la flecha fatal y por qué? ¿Murió solo o había otras personas presentes durante sus últimos momentos? La evidencia proporciona pistas, pero raramente respuestas definitivas. Esta incertidumbre es precisamente lo que hace tan convincente la historia. A diferencia de muchos misterios arqueológicos que se basan en leyendas o especulaciones, el misterio de Ötzi está fundamentado en evidencia física. Los científicos poseen el cuerpo, las armas, la ropa, la comida, el ADN y las heridas. Y sin embargo, partes cruciales de la historia siguen siendo inaccesibles. Más de 5.000 años después de su muerte, Ötzi continúa desafiando las suposiciones sobre la vida prehistórica. Reveló una sofisticación tecnológica inesperada, evidencias de conexiones de largo alcance, posibles prácticas médicas y uno de los asesinatos más antiguos documentados jamás investigados. Su descubrimiento cambió fundamentalmente la manera en que los arqueólogos estudian a los individuos antiguos y demostró que un único cuerpo humano puede reescribir capítulos enteros de la historia. La cueva de Lascaux es uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes jamás realizados. No porque revelara un reino perdido, un tesoro oculto o una tumba antigua llena de oro, sino porque obligó a los científicos a repensar completamente de lo que eran capaces los humanos prehistóricos. Ubicada en el suroeste de Francia, cerca de la aldea de Montignac, la cueva contiene algunas de las obras de arte paleolíticas más extraordinarias jamás descubiertas. Hoy en día se estima que las pinturas tienen alrededor de 17.000 años, datando del período paleolítico superior. Y sin embargo, cuando la cueva fue descubierta accidentalmente en septiembre de 1940 por 4 adolescentes locales y su perro, el mundo se enfrentó a un misterio que desafió décadas de suposiciones sobre la inteligencia, la creatividad y la capacidad tecnológica humana. El descubrimiento ocurrió durante uno de los momentos más oscuros del siglo XX. Europa ya estaba envuelta en la Segunda Guerra Mundial cuando Marcel Rabidat y sus amigos entraron en un agujero expuesto en una ladera y se encontraron de pie dentro de una vasta cámara subterránea. Lo que vieron iluminado por sus lámparas parecía casi imposible. Las paredes y los techos estaban cubiertos con cientos de enormes pinturas que representaban caballos, huros, ciervos, bisontes y otros animales. Las imágenes parecían tan sofisticadas que algunos observadores inicialmente luchaban por creer que podían haber sido creadas por personas que vivían durante la era de hielo, en un momento en que muchos todavía imaginaban a los humanos prehistóricos como primitivos habitantes de las cavernas centrados únicamente en la supervivencia. Lascaux entregó un shock comparable a descubrir una obra maestra antigua en medio de un paisaje salvaje. Los arqueólogos profesionales pronto llegaron a investigar.
Entre los más influyentes estaba el prehistoriador francés Abbé Henri Breuil, quien ayudó a documentar y autenticar las pinturas. A medida que los estudios avanzaban, la escala del descubrimiento quedó clara. Más de 600 figuras pintadas y aproximadamente 1.500 grabados fueron identificados a lo largo del sistema de cuevas. Algunas cámaras, particularmente la famosa Sala de los Toros, contenían animales de más de 5 metros de longitud. Incluso, según los estándares artísticos modernos, las composiciones mostraban una comprensión extraordinaria del movimiento, las proporciones y la narración visual. Las pinturas no eran marcas aleatorias. Demostraban planificación, habilidad e intención artística a un nivel que pocos expertos esperaban de humanos que vivían hace 17 milenios. El primer gran misterio surgió de inmediato. ¿Cómo podían personas sin escritura, herramientas metálicas, agricultura o ciudades crear arte de tal sofisticación? Antes de Lascaux, muchos estudiosos veían el desarrollo cultural como un proceso gradual que se aceleró solo después del surgimiento de la civilización agrícola. Y sin embargo, la cueva sugirió que el pensamiento simbólico avanzado y la creatividad artística existían mucho antes de lo que se creía anteriormente. El descubrimiento se convirtió en un punto de inflexión en la comprensión de la evolución cognitiva humana. De repente, los cazadores de la era de hielo ya no eran vistos meramente como supervivientes que luchaban contra entornos duros. Parecían capaces de imaginación compleja, pensamiento abstracto y expresión cultural que rivaliza con sociedades mucho más tardías. El segundo misterio implicó el enorme desafío técnico de crear las pinturas. Muchas de las obras de arte más impresionantes están ubicadas en lo profundo de la cueva, lejos de la luz natural del día. Algunas aparecen en techos varios metros por encima del suelo. Los arqueólogos descubrieron evidencias de que los artistas prehistóricos usaban lámparas de piedra alimentadas con grasa animal para iluminar la oscuridad. También encontraron rastros que sugieren el uso de andamios. Sin embargo, numerosas preguntas permanecen sin respuesta. Construir plataformas estables bajo tierra, transportar pigmentos a través de estrechos pasajes, mantener fuentes de luz y ejecutar pinturas a gran escala en espacios confinados habrían requerido una organización y planificación muy por encima de lo que muchos suponían posible para las comunidades paleolíticas. Cuanto más examinaban los investigadores la logística implicada, más notable se volvía el logro. Igualmente asombrosa fue la calidad de los pigmentos. Los artistas utilizaron materiales como carbón, dióxido de manganeso y minerales ricos en hierro, incluida la hematita, para crear colores negro, rojo, amarillo y marrón. Los análisis modernos han demostrado que estos pigmentos fueron cuidadosamente seleccionados y procesados. Algunos parecen haber sido molidos hasta convertirlos en polvos finos antes de ser aplicados con pinceles, almohadillas o incluso pulverizados a través de tubos huecos. La supervivencia de esto durante aproximadamente 17.000 años planteó otra pregunta. ¿Cómo desarrollaron las personas prehistóricas técnicas capaces de producir imágenes que permanecerían visibles durante más tiempo que la mayoría de los monumentos construidos en la historia registrada? Si bien el entorno estable de la cueva ayudó a preservar las pinturas, el uso sofisticado de materiales naturales sugiere una comprensión sorprendentemente avanzada de los recursos disponibles. Entre todas las imágenes de Lascaux, ninguna ha generado más debate que la escena conocida como la escena del pozo. A diferencia de la abrumadora mayoría de las representaciones de animales, esta composición incluye una figura humana. La figura parece tener una cabeza parecida a la de un pájaro y se muestra cerca de un bisonte herido cuyas entrañas parecen derramarse. Cerca se alza un bastón coronado con un pájaro. La imagen no se parece a nada más en la cueva y sigue siendo una de las escenas más enigmáticas del arte prehistórico. Los investigadores han propuesto innumerables interpretaciones. Algunos argumentan que representa un accidente de caza. Otros sugieren una visión religiosa, una narrativa mitológica o evidencias de creencias chamánicas tempranas. Más de 80 años después de su descubrimiento, no existe ningún consenso. La escena sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del simbolismo de la era de hielo. El propósito de la propia cueva puede ser aún más desconcertante. Si Lascaux sirvió como espacio de vida, debería ser abundante la evidencia de ocupación cotidiana.
Y sin embargo, la distribución de las obras de arte y los restos arqueológicos sugiere otra posibilidad. Muchos estudiosos creen que la cueva funcionó como un centro ceremonial o ritual más que como un asentamiento permanente. Algunas teorías proponen que las pinturas estaban vinculadas a la magia de la caza, destinada a influir en el éxito de las cacerías futuras. Otras argumentan que la cueva sirvió como un lugar sagrado, donde se realizaban ceremonias espirituales. Interpretaciones más recientes exploran la posibilidad de que las obras de arte codificaran conocimiento social, tradiciones culturales o creencias cosmológicas. Cada teoría explica parte de la evidencia, pero ninguna explica completamente todo el yacimiento. Otro misterio controvertido surgió durante finales del siglo XX cuando algunos investigadores sugirieron que ciertos arreglos de animales correspondían a constelaciones visibles en el cielo antiguo. Se hicieron comparaciones entre grupos de figuras pintadas y patrones de estrellas como las Pléyades. De ser correctas, esto implicaría una conciencia astronómica sofisticada miles de años antes de los primeros registros escritos de estrellas conocidos. Los críticos argumentan que tales interpretaciones dependen demasiado de la coincidencia y el reconocimiento subjetivo de patrones. No obstante, el debate destaca un tema recurrente en el estudio de Lascaux. Casi todos los intentos de explicar la cueva descubren nuevas preguntas más que respuestas definitivas. Irónicamente, la fama de la cueva pronto creó otra crisis. Después de abrirse al público tras la Segunda Guerra Mundial, miles de visitantes entraban cada año. La respiración humana introdujo dióxido de carbono, humedad y microorganismos en el delicado entorno. Para la década de 1950 y principios de la de 1960 comenzaron a aparecer daños visibles en las pinturas. En 1963, las autoridades francesas tomaron la difícil decisión de cerrar la cueva al público. Estudios posteriores confirmaron que el turismo continuado probablemente habría destruido uno de los mayores tesoros artísticos de la humanidad. El cierre en sí se convirtió en un recordatorio de cuán frágil era el descubrimiento y cuán fácilmente un registro preservado durante 17.000 años podría desaparecer en una sola generación. En 1972, un trabajador de la construcción que cavaba una zanja en la costa occidental del Mar Negro, en Bulgaria, descubrió un puñado de extraños objetos dorados enterrados bajo el suelo. Lo que comenzó como un día de trabajo ordinario pronto desencadenaría uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes jamás realizados. El yacimiento se conoció como la Necrópolis de Varna, y los hallazgos obligaron a los historiadores a reconsiderar algunas de las suposiciones más fundamentales sobre los orígenes de la riqueza, el poder, la tecnología y la jerarquía social en la civilización humana. Antes del descubrimiento de Varna, los estudiosos generalmente creían que Europa durante el quinto milenio antes de Cristo estaba habitada por comunidades agrícolas relativamente simples con diferencias sociales limitadas y capacidades tecnológicas modestas. Varna destrozó esa imagen casi de la noche a la mañana. A medida que las excavaciones se expandieron a lo largo de la década de 1970, los arqueólogos descubrieron casi 300 tumbas que datan de aproximadamente el 4600 al 4200 a.C. Lo que emergió de la tierra era, a diferencia de nada visto anteriormente en la Europa prehistórica. Se descubrieron más de 3.000 artefactos de oro que pesaban más de 6 kilogramos en total. En ese momento, esto representaba la colección más antigua de oro trabajado jamás encontrada en ningún lugar del mundo. La importancia de ese hecho es difícil de exagerar. La Gran Pirámide de Giza no se construiría por otros 2000 años. Stonehenge todavía no existía. La mayoría de las civilizaciones comúnmente asociadas con el poder y la riqueza antiguos aún ni siquiera habían comenzado a emerger. Y sin embargo, aquí, en las orillas del Mar Negro, una sociedad desconocida ya producía sofisticados objetos de oro a una escala notable. El shock se profundizó a medida que los investigadores comenzaron a estudiar las tumbas individuales. En lugar de encontrar una comunidad donde la riqueza se distribuía relativamente de manera uniforme, los arqueólogos encontraron diferencias dramáticas entre los enterramientos. Algunos contenían solo unos pocos objetos simples, mientras que otros contenían cantidades extraordinarias de artículos preciosos. El ejemplo más famoso se convirtió en la tumba 43. Dentro
yacían los restos de un hombre adulto acompañado de más de 1000 artefactos de oro, incluyendo brazaletes, collares, objetos ceremoniales, armas cubiertas de oro y lo que muchos investigadores interpretan como símbolos de autoridad. La cantidad de riqueza enterrada con este individuo superó la encontrada en la mayoría de las otras tumbas combinadas. Tal desigualdad sugirió la existencia de una poderosa clase de élite miles de años antes de lo que muchos estudiosos habían creído posible en Europa. De repente, Varna ya no era simplemente un cementerio antiguo, se había convertido en evidencia de uno de los ejemplos más tempranos conocidos de estratificación social en la Tierra. La propia artesanía creó otro misterio. Los objetos de oro no eran experimentos toscos producidos por artesanos inexpertos. Muchos muestran una notable precisión, simetría y consistencia. Las diminutas cuentas, los adornos cuidadosamente moldeados, los intrincados patrones decorativos y las formas estandarizadas indican un conocimiento especializado transmitido a través de las generaciones. Producir tales objetos no solo requería acceso a depósitos de oro, sino también una comprensión sofisticada de las técnicas de extracción, procesamiento, modelado y pulido. Incluso hoy, los arqueólogos continúan debatiendo cómo una sociedad de esta antigüedad desarrolló habilidades metalúrgicas tan avanzadas. El salto tecnológico aparece sorprendentemente temprano en el registro arqueológico, planteando preguntas sobre cómo el conocimiento se difundió por la Europa prehistórica y si las redes perdidas de innovación conectaban a las comunidades de manera mucho más efectiva de lo que se imaginaba anteriormente. Igualmente desconcertante es la evidencia de un extenso comercio. Los materiales encontrados dentro de la necrópolis se originaron en diferentes regiones, lo que sugiere que las personas de Varna participaban en redes de intercambio de largo alcance que abarcaban cientos de kilómetros. El cobre, las conchas exóticas, las piedras raras y otros recursos valiosos se movían a través de vastos territorios durante una época a menudo retratada como tecnológicamente primitiva. Tal comercio implica rutas organizadas, relaciones económicas y quizás incluso formas de control político capaces de coordinar el movimiento de bienes a grandes distancias. El descubrimiento desafió otra suposición de larga data de que los sistemas económicos complejos emergen mucho más tarde en la historia humana. Entre los descubrimientos más intrigantes estaban las tumbas que contenían enormes cantidades de oro, pero ningún esqueleto humano. Estos llamados enterramientos simbólicos siguen siendo uno de los mayores misterios del yacimiento. En varios casos, los arqueólogos encontraron artefactos cuidadosamente dispuestos, objetos ceremoniales y máscaras de arcilla colocadas donde normalmente reposaría un cuerpo. Y sin embargo, no había restos humanos reales presentes. El significado de estas tumbas vacías sigue siendo incierto. Algunos investigadores sugieren que eran memoriales dedicados a individuos cuyos cuerpos no podían ser recuperados. Otros creen que tenían un significado religioso relacionado con las creencias sobre la muerte, la ascendencia o la autoridad divina. Cualquiera que fuera su propósito, estos enterramientos simbólicos demuestran que las personas de Varna poseían tradiciones rituales complejas mucho más allá de lo que muchos estudiosos esperaban de las comunidades prehistóricas. Las implicaciones sociales de la necrópolis continúan generando debate. Los ajuares funerarios indican claras diferencias en el estatus, los roles de género y el acceso a la riqueza. Ciertos individuos parecen haber poseído una influencia extraordinaria, mientras que otros fueron enterrados con muchas menos posesiones. Tal evidencia sugiere una sociedad estructurada con jerarquías definidas, ocupaciones especializadas y posiblemente poder heredado. De ser correcta, Varna representa uno de los ejemplos más tempranos conocidos de una clase gobernante de élite en Europa. El descubrimiento obligó a los historiadores a reconsiderar cuándo surgió por primera vez la desigualdad social y con qué rapidez las sociedades humanas fueron capaces de desarrollar estructuras políticas complejas. Y sin embargo, quizás el mayor misterio no sea cómo la cultura de Varna logró tal éxito, sino por qué desapareció. Alrededor del final del quinto milenio a.C., la sociedad asociada con la necrópolis comenzó a declinar. La extraordinaria concentración de riqueza desapareció del registro arqueológico. No se ha encontrado ninguna evidencia clara de conquista, masacre o destrucción catastrófica.
En cambio, los investigadores han propuesto múltiples explicaciones. Algunos apuntan hacia la inestabilidad climática que puede haber alterado la agricultura y el comercio. Otros sugieren que los cambios medioambientales alrededor de la región del Mar Negro alteraron los patrones de asentamiento y los sistemas económicos. Teorías adicionales se centran en las migraciones, la agitación social o el colapso de las redes de intercambio de larga distancia de las que la cultura puede haber dependido. A pesar de décadas de investigación, ninguna explicación única ha ganado aceptación universal. Las técnicas científicas modernas solo han aumentado la fascinación que rodea a Varna. La datación por radiocarbono confirmó la extraordinaria antigüedad del yacimiento. Los análisis isotópicos revelaron información sobre la dieta, la movilidad y las diferencias sociales entre los individuos. Los estudios de ADN continúan proporcionando pistas sobre los movimientos de población durante la Europa prehistórica. Y sin embargo, cada nuevo descubrimiento parece plantear preguntas adicionales. ¿Cómo se concentró tal riqueza tan temprano? ¿Qué mecanismos políticos mantuvieron la jerarquía social? ¿De dónde se originó el conocimiento metalúrgico? ¿Por qué las tumbas simbólicas eran tratadas con la misma reverencia que las que contenían restos humanos reales? ¿Y por qué una sociedad capaz de acumular una riqueza sin precedentes desapareció de la historia con tan pocas huellas de su último capítulo? En 1928, en los abrasadores desiertos del sur de Irak, el arqueólogo Leonard Woolley bajó a su equipo a lo que parecía ser un pozo funerario ordinario en la antigua ciudad de Ur. Lo que emergió del polvo se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes jamás realizados. Bajo capas de tierra no yacía una sola tumba, sino un cementerio real entero que se remontaba a más de 4.500 años. Coronas de oro brillaban donde ningún ojo humano las había visto durante milenios. Las arpas decoradas con piedras preciosas reposaban junto a esqueletos. Y lo más perturbador de todo, docenas de cuerpos perfectamente dispuestos rodeaban a sus gobernantes como si hubieran seguido voluntariamente a sus señores hacia la muerte. El descubrimiento transformó la comprensión de la humanidad sobre el mundo antiguo de la noche a la mañana. Antes de Ur, muchos estudiosos imaginaban a las primeras civilizaciones como sociedades relativamente simples que luchaban por sobrevivir. Las tumbas reales revelaron algo completamente diferente, un reino rico y altamente organizado capaz de una artesanía extraordinaria, un comercio de largo alcance y rituales tan complejos e inquietantes que los investigadores todavía los debaten hoy. La antigua ciudad de Ur floreció alrededor del 2600 a.C. en lo que hoy es Irak, en el corazón de la civilización sumeria. Durante las excavaciones de Woolley entre 1922 y 1934 se descubrieron más de 1.800 tumbas. La mayoría eran enterramientos modestos, pero 16 se destacaban de todos los demás. Estas se conocieron como las tumbas reales, y los tesoros que contenían rivalizaban con cualquier cosa encontrada anteriormente en Egipto. Vasos de oro, herramientas de plata, joyas intrincadas, armas ceremoniales, instrumentos musicales y materiales de lujo importados llenaban las cámaras. La enorme cantidad de riqueza sorprendió a la comunidad arqueológica. Algunos artefactos mostraban niveles de artesanía que muchos expertos no habían creído posibles para una civilización de esa antigüedad. Las delicadas hojas de oro habían sido martilladas en coronas tan finas que parecían follaje real. Las cuentas de lapislázuli habían viajado más de 1.500 kilómetros desde las montañas de Afganistán. La cornalina probablemente llegó del Valle del Indo. Las conchas provenían de regiones costeras distantes. Juntos, estos objetos revelaron una red comercial que se extendía por miles de kilómetros por el mundo antiguo, siglos antes de que muchos historiadores creyeran que existían tales conexiones. Entre todos los descubrimientos, una tumba captó inmediatamente la atención internacional. Conocida hoy como la tumba de la reina Puabi, contenía una de las colecciones de artefactos más ricas jamás recuperadas del antiguo Oriente Próximo. La propia Puabi fue enterrada con un elaborado tocado compuesto de cintas, hojas y adornos florales de oro. Alrededor de su cuello colgaban múltiples hilos de cuentas de oro, cornalina y lapislázuli. Anillos de oro adornaban sus dedos.
Cerca había recipientes para cosméticos, vasos y artículos de lujo fabricados con asombrosa precisión. Y sin embargo, el mayor misterio no era la reina misma. A su alrededor había asistentes que parecían haberla acompañado en la muerte. Sus cuerpos estaban dispuestos con un orden notable. Algunos llevaban joyas, otros sostenían objetos ceremoniales. Ninguno parecía haber sido arrojado descuidadamente a la tumba. En cambio, parecían haber tomado sus lugares en un ritual cuidadosamente orquestado que se desarrolló hace más de 4 milenios. El misterio se profundizó aún más con el descubrimiento de lo que Woolley llamó la Gran Fosa de la Muerte. Aquí, los arqueólogos encontraron los restos de aproximadamente 70 individuos dispuestos en filas ordenadas. Muchos llevaban ropa y joyas elaboradas. Algunos parecían ser músicos, sirvientes, guardias o miembros del hogar real. La escena no se parecía a nada descubierto anteriormente. En lugar de evidencias de guerra, masacre o desastre natural, los cuerpos sugerían una ceremonia deliberada. Woolley propuso que estos asistentes habían consumido veneno voluntariamente antes de tumbarse junto a su gobernante, aceptando la muerte como parte de un ritual sagrado. Durante décadas, esta explicación dominó tanto la literatura académica como la imaginación popular. Pintaba un dramático cuadro de lealtad que se extendía más allá de la vida misma, una sociedad en la que los sirvientes seguían voluntariamente a reyes y reinas, al más allá. La ciencia moderna, sin embargo, introdujo nuevas complicaciones. Los avances en el análisis forense permitieron a los investigadores examinar varios cráneos recuperados del cementerio. Las tomografías computarizadas realizadas décadas después de la excavación original revelaron evidencias de traumatismos por fuerza contundente en algunos individuos. En lugar de beber veneno pacíficamente, ciertos asistentes pueden haber sido matados por golpes deliberados en la cabeza. La evidencia adicional sugirió que los cuerpos podían haber sido tratados con calor o técnicas de conservación antes del enterramiento. Estos hallazgos transformaron una de las historias más famosas de la arqueología en un misterio aún más oscuro. ¿Eran los asistentes participantes voluntarios en una ceremonia sagrada o víctimas de sacrificio ritual llevado a cabo por el Estado? ¿Creían que la muerte garantizaba el servicio eterno a sus gobernantes o fueron obligados a participar? A pesar de años de investigación, no ha surgido ninguna respuesta definitiva. Las tumbas reales también desafiaron las suposiciones sobre la organización social en el tercer milenio a.C. Coordinar enterramientos tan elaborados habría requerido enormes recursos y control administrativo. La construcción de las tumbas, la adquisición de materiales de lujo, la preparación de objetos ceremoniales y la organización de docenas de participantes apuntaban hacia un sistema político altamente centralizado. Los gobernantes de Ur no eran simplemente jefes locales que gobernaban pequeños asentamientos. Presidían una civilización urbana sofisticada con complejas redes económicas y artesanos especializados. Cada artefacto recuperado del yacimiento refuerza esta conclusión. Los orfebres demostraron una habilidad técnica extraordinaria. Los músicos tocaban instrumentos decorados con intrincadas escenas artísticas. Los constructores crearon cámaras funerarias capaces de sobrevivir miles de años bajo tierra. La civilización detrás de estos logros era mucho más avanzada de lo que los estudiosos de principios del siglo XX habían imaginado. Entre los objetos más famosos descubiertos estaba el estándar de Ur, una caja de madera bellamente elaborada, decorada con mosaicos hechos de concha, piedra caliza y lapislázuli. Un lado representa escenas de guerra, mientras el otro retrata la paz y la celebración. Juntos, proporcionan un extraordinario vistazo a la sociedad sumeria. Los soldados marchan en formaciones organizadas. Los prisioneros son presentados ante los gobernantes. Los banquetes se desarrollan bajo jerarquías sociales cuidadosamente dispuestas. El artefacto funciona casi como un documento visual de un mundo perdido, preservando detalles sobre la ropa, el transporte, la guerra y el gobierno que los registros escritos solos nunca podrían transmitir completamente. El cementerio también transformó la comprensión de la religión antigua. La disposición a invertir una riqueza inmensa en los rituales funerarios sugiere que las creencias concernientes a la muerte y el más allá ocupaban un lugar central en la cultura sumeria.
Y sin embargo, a diferencia de las tumbas egipcias, que a menudo contienen extensas inscripciones que explican los conceptos religiosos, las tumbas reales de Ur siguen siendo frustrantemente silenciosas. Los muertos dejaron atrás objetos magníficos, pero pocas explicaciones directas. Los arqueólogos pueden reconstruir las ceremonias, estimar los rangos sociales y analizar los artefactos. Pero el significado profundo detrás de muchos rituales sigue siendo incierto. Este silencio es una razón por la que el yacimiento continúa fascinando a los investigadores. Cada respuesta descubierta por la excavación parece generar nuevas preguntas sobre la creencia, el poder y el comportamiento humano. Casi un siglo después de que Woolley descendiera por primera vez a las tumbas antiguas, las tumbas reales de Ur siguen siendo uno de los descubrimientos más asombrosos de la arqueología. Los rollos del Mar Muerto son uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes jamás realizados. Un descubrimiento que transformó el estudio de la historia antigua, la religión y los orígenes de algunos de los textos más influyentes del mundo. Ocultos durante casi 2000 años en una cueva con vista a la costa noroccidental del Mar Muerto, estos manuscritos permanecieron intactos mientras los imperios surgían y caían a su alrededor. Su descubrimiento accidental en 1947 sorprendió a los estudiosos porque los rollos retrocedieron la historia conocida de los manuscritos bíblicos en más de 1000 años y revelaron un mundo olvidado que existió durante uno de los periodos más turbulentos de la antigua Judea. La historia comenzó cerca de Qumrán, una remota región desértica en lo que hoy es Cisjordania. Según el relato más ampliamente aceptado, un joven pastor beduino que buscaba una cabra perdida lanzó una piedra dentro de una cueva y escuchó el sonido de la cerámica rompiéndose. Curioso, entró en la cueva y encontró varios grandes tarros de arcilla que contenían antiguos rollos envueltos en lino. Lo que parecía un simple descubrimiento casual se convirtió rápidamente en una de las mayores investigaciones arqueológicas del siglo XX. Entre 1947 y 1956, arqueólogos y exploradores locales identificaron 11 cuevas que contenían manuscritos y fragmentos. Al final de las excavaciones se habían recuperado casi 900 textos separados y más de 25.000 fragmentos de manuscritos. El primer shock vino de la propia antigüedad de los documentos. Antes del descubrimiento, los manuscritos más antiguos disponibles de la Biblia hebrea, completa para los estudiosos, databan de alrededor del siglo X después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto cambiaron todo. Los métodos de datación científica, incluido el análisis paleográfico y más tarde las pruebas de radiocarbono, indicaron que muchos rollos fueron escritos entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Esto significaba que algunos textos bíblicos eran más de 1000 años más antiguos que cualquier copia conocida anteriormente. Los historiadores de repente poseían una ventana directa a un periodo que había sido oscurecido durante mucho tiempo por siglos de copia y transmisión. Entre los hallazgos más notables estaba una copia casi completa del libro de Isaías. Cuando los estudiosos compararon este manuscrito con las versiones medievales copiadas más de un milenio después, encontraron un grado asombroso de consistencia. El descubrimiento proporcionó evidencias sin precedentes sobre la preservación de los textos antiguos a través de los siglos. Y sin embargo, las similitudes eran solo parte de la historia. Las diferencias entre los manuscritos revelaron que múltiples tradiciones textuales existían simultáneamente, desafiando la suposición de larga data de que siempre había habido una única versión estandarizada. En lugar de responder a cada pregunta, los rollos abrieron debates completamente nuevos que continúan hoy. El siguiente misterio se centró en la identidad de las personas que crearon y preservaron los manuscritos. Durante décadas, muchos investigadores favorecieron la teoría de que los rollos fueron producidos por una secta judía conocida como los esenios, una comunidad descrita por escritores antiguos como Josefo, Filón y Plinio el Viejo. Los restos arqueológicos en Qumrán parecían apoyar esta idea. Los baños rituales, las instalaciones comunales y la evidencia de vida organizada sugerían la presencia de un disciplinado grupo religioso. Sin embargo, no todos los estudiosos están de acuerdo. Algunos argumentan que la colección representa manuscritos traídos de las bibliotecas de Jerusalén y ocultos durante el caos de la guerra.
Otros sugieren que múltiples grupos contribuyeron a la colección a lo largo del tiempo. Más de 70 años después de su descubrimiento, no existe ningún consenso universal sobre quién escribió los rollos o quién los ocultó finalmente. La razón de su ocultamiento es otro misterio que ha fascinado a los historiadores. La explicación más común vincula el ocultamiento de los manuscritos con la Primera Guerra Judeo-Romana, que estalló en el 66 después de Cristo. A medida que las fuerzas romanas avanzaban por Judea, las comunidades pueden haber ocultado textos valiosos en cuevas para evitar su destrucción. La teoría parece lógica, y sin embargo plantea una pregunta obvia. Si los rollos fueron ocultos para su custodia, ¿por qué nadie regresó a recuperarlos? Los manuscritos permanecieron sin perturbar durante casi 2 milenios. Si sus guardianes perecieron durante el conflicto o fueron desplazados permanentemente, sigue siendo desconocido. Quizás el descubrimiento más sensacional entre la colección no estaba escrito en pergamino, ni en papiro en absoluto. Estaba grabado en cobre. Conocido hoy como el rollo de cobre, este artefacto difiere dramáticamente de todos los demás manuscritos encontrados cerca de Qumrán. En lugar de enseñanzas religiosas, oraciones o textos bíblicos, contiene una lista de ubicaciones asociadas con tesoros enterrados. El documento describe caches de oro, plata y objetos sagrados supuestamente ocultos en toda la región. Las estimaciones basadas en el texto sugieren cantidades que podrían ascender a docenas de toneladas de metales preciosos. Las implicaciones eran extraordinarias. Si el tesoro existía, se clasificaría entre las mayores fortunas ocultas de la historia. Y sin embargo, el rollo de cobre creó más preguntas que respuestas. Los arqueólogos han pasado décadas intentando interpretar sus crípticas indicaciones. Algunas ubicaciones son imposibles de identificar. Otras pueden haber cambiado más allá del reconocimiento en 2000 años. Nunca se ha realizado ningún descubrimiento verificado que coincida con la escala descrita en el documento. Como resultado, los investigadores permanecen divididos. Algunos creen que el texto registra tesoros reales del templo ocultos durante una época de crisis. Otros sospechan que puede representar información simbólica, legendaria o administrativa más que un mapa del tesoro literal. El misterio persiste y la posibilidad de que enormes riquezas permanezcan sin descubrir continúa cautivando tanto a los estudiosos como al público. Otro aspecto impactante de los rollos implica su cosmovisión apocalíptica. Varios manuscritos describen un inminente conflicto cósmico entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Estos textos retratan una batalla final que determinaría el destino de la humanidad y establecería el dominio divino. Escritos hace más de 2000 años, proporcionan una rara visión de las creencias y expectativas que circulaban en Judea durante el período que rodea el surgimiento del cristianismo. Los rollos revelaron que los conceptos que a menudo se consideran únicos de las tradiciones posteriores ya estaban siendo discutidos y debatidos dentro de las comunidades judías antiguas. Este descubrimiento reformuló la comprensión académica del panorama religioso de la época. El proceso de excavación en sí produjo otro notable desafío. La mayoría de los manuscritos no se encontraron intactos. En cambio, sobrevivieron como miles de fragmentos frágiles dispersos por múltiples cuevas. Los estudiosos pasaron décadas reconstruyendo textos a partir de piezas, a veces no más grandes que una uña. El esfuerzo se asemejaba a ensamblar un enorme rompecabezas con muchas partes faltantes y sin imagen de referencia. Los avances en fotografía, imágenes de infrarrojos, reconstrucción digital e inteligencia artificial han continuado revelando pasajes anteriormente ilegibles. Incluso hoy, los investigadores ocasionalmente descubren nuevos conocimientos de fragmentos que han sido estudiados durante generaciones. Lo que hace a los rollos del Mar Muerto particularmente extraordinarios es que combinan arqueología, historia, religión y misterio en un único descubrimiento. Reescribieron cronologías, desafiaron suposiciones establecidas y expusieron un mundo que había estado oculto desde la época del Imperio Romano. Pocos hallazgos arqueológicos han alterado múltiples disciplinas académicas a la vez. El descubrimiento proporcionó los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos, reveló escrituras religiosas perdidas, introdujo el enigmático rollo de cobre y generó debates que siguen sin resolverse décadas después.
Más de 75 años después de que se abriera la primera cueva, los rollos del Mar Muerto continúan siendo uno de los descubrimientos antiguos más asombrosos jamás realizados. No porque todos sus secretos hayan sido revelados, sino porque algunas de las preguntas más importantes que lo rodean todavía no tienen respuesta definitiva. El yacimiento del mastodonte de Ceruti es uno de los descubrimientos arqueológicos más controvertidos jamás desenterrados en América del Norte. Ubicado cerca de San Diego, California, el yacimiento parece poco notable a primera vista. Los restos fragmentados de un mastodonte, un pariente extinto de los elefantes modernos. Y sin embargo, cuando los científicos comenzaron a estudiar los huesos más de cerca, encontraron evidencias que encenderían uno de los debates más acalorados de la arqueología moderna. Si la interpretación es correcta, el descubrimiento sugiere que seres similares a los humanos pueden haber llegado a las Américas hace más de 130.000 años, una afirmación tan extraordinaria que desafía casi todos los modelos establecidos de migración humana temprana. La historia comenzó en 1992 durante trabajos de construcción para un proyecto de carretera en el condado de San Diego. Los trabajadores expusieron inesperadamente una concentración de grandes huesos fosilizados enterrados dentro de antiguas capas de sedimentos. Los paleontólogos y arqueólogos fueron llamados a investigar y lo que encontraron inicialmente parecía ser un depósito típico de fósiles de la era de hielo. Los restos pertenecían a un mastodonte, un masivo mamífero que en su día recorrió América del Norte. Sin embargo, a diferencia de muchos descubrimientos de fósiles, los huesos mostraban patrones inusuales de fractura. Varios grandes huesos de las extremidades habían sido fracturados de maneras que parecían deliberadas más que accidentales, mientras que pesadas piedras se encontraban cerca en posiciones que se parecían a martillos primitivos y yunques. Durante años, el yacimiento permaneció relativamente oscuro, mientras los investigadores documentaban cuidadosamente cada detalle. Luego, en 2017, un equipo dirigido por el arqueólogo Richard Fulagar y el paleontólogo Thomas Demeure publicó sus hallazgos en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Usando técnicas de datación por series de uranio, los investigadores concluyeron que los restos del mastodonte tenían aproximadamente 130.700 años de antigüedad. La edad en sí misma era asombrosa. Pero lo que verdaderamente sorprendió a la comunidad científica fue el argumento del equipo de que los huesos habían sido intencionalmente rotos por antepasados humanos. A los pocos días de la publicación, los titulares de todo el mundo sugerían que la historia humana en las Américas podría necesitar ser reescrita. Para entender por qué la afirmación fue tan explosiva, es necesario considerar la cronología aceptada de la llegada humana al Nuevo Mundo. Durante la mayor parte del siglo XX, los arqueólogos creían que las primeras personas entraron en las Américas hace alrededor de 13.000 años a través de un puente terrestre que conectaba Siberia y Alaska durante la última era de hielo. Esta teoría estaba respaldada por la famosa cultura Clovis, identificada por sus distintivas puntas de lanza de piedra. Aunque descubrimientos posteriores, como Monteverde en Chile, retrocedieron la fecha de la ocupación humana a alrededor de 14.500 años. La cronología general se mantuvo dentro del rango de decenas de miles de años. El yacimiento del mastodonte de Ceruti propuso algo radicalmente diferente. En lugar de llegar hace 13.000 o 15.000 años, seres similares a los humanos podrían haber estado presentes hace más de 130.000 años. La diferencia no era de unos pocos siglos o incluso unos pocos milenios, era de más de 100.000 años. La evidencia se centró en el estado de los propios huesos. Los investigadores señalaron que varios grandes huesos de las extremidades del mastodonte tenían fracturas espirales comúnmente asociadas con la rotura de huesos frescos. La arqueología experimental ha demostrado que cuando los huesos frescos son golpeados con piedras pesadas para extraer la nutritiva médula ósea, a menudo se rompen de maneras distintivas. Se han documentado patrones similares en yacimientos arqueológicos de África, Europa y Asia, donde los primeros humanos procesaban carcasas de animales. En Ceruti, los huesos fracturados parecían coincidir con esos patrones. Algunos fragmentos habían sido transportados lejos del esqueleto original, mientras que las partes óseas densas estaban concentradas en áreas específicas. La disposición sugería una actividad deliberada más que una destrucción natural aleatoria.
Igualmente intrigantes eran las piedras descubiertas entre los fósiles. 2 grandes guijarros que pesaban varios kilogramos mostraban signos de daños por impacto. Según el equipo de investigación, estas piedras pueden haber funcionado como martillos y yunques usados para abrir los huesos del mastodonte. Cuando se realizaron experimentos usando piedras comparables y huesos de elefante, los científicos produjeron patrones de fractura notablemente similares a los observados en el yacimiento. Esta evidencia experimental fortaleció el argumento de que agentes inteligentes habían manipulado los restos, y sin embargo, la edad del yacimiento planteó inmediatamente un misterio aún mayor. Si alguien había roto esos huesos hace 130.000 años, ¿quiénes eran? El Homo sapiens todavía no se había extendido ampliamente por el mundo en ese momento. Los humanos modernos estaban confinados principalmente a África y partes del Oriente Medio. Los neandertales habitaban Europa y el oeste de Asia, mientras que los denisovanos ocupaban partes de Asia. Ninguna evidencia confirmada sitúa a ninguno de estos grupos en América del Norte durante ese periodo. Como resultado, el yacimiento del mastodonte de Ceruti introdujo una posibilidad que bordeaba lo inimaginable. Quizás una población desconocida de humanos arcaicos alcanzó las Américas decenas de miles de años antes de lo que se creía anteriormente. Las implicaciones eran asombrosas. Tal migración requeriría que los antiguos homínidos cruzaran enormes barreras geográficas mucho antes del desarrollo de tecnología marítima avanzada. Incluso llegar a América del Norte desde Asia implicaría viajes que muchos investigadores consideran improbables para poblaciones que vivían hace 130.000 años. Y sin embargo, la arqueología ha demostrado repetidamente que los humanos antiguos eran capaces de logros sorprendentes. La evidencia de las islas del sudeste asiático demuestra que los homínidos cruzaron tramos significativos de agua abierta hace cientos de miles de años. El descubrimiento de Homo floresiensis en la isla indonesia de Flores, por ejemplo, reveló que los parientes humanos antiguos poseían capacidades que en su día se creían imposibles. Ceruti, por tanto, obligó a los investigadores a confrontar una pregunta incómoda. ¿Había subestimado la ciencia las capacidades de los humanos arcaicos? No todo el mundo estaba convencido. De hecho, las críticas surgieron casi de inmediato. Muchos arqueólogos argumentaron que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y señalaron una debilidad importante en la interpretación del yacimiento. No se encontraron restos humanos reales, no había dientes, no había fragmentos de cráneo, no había ADN, no había huellas y no había herramientas de piedra claramente fabricadas. Todo el argumento dependía de huesos rotos y varias piedras grandes. Los críticos sugirieron que los procesos geológicos, la presión de los sedimentos, el equipo de construcción o los impactos naturales podrían potencialmente explicar las fracturas. Algunos investigadores argumentaron que los supuestos martillos carecían de las características inconfundibles normalmente asociadas con las herramientas hechas por humanos. El debate se intensificó porque Ceruti sigue siendo en gran medida único. Si los homínidos ocuparon América del Norte hace 130.000 años, muchos científicos esperarían que deberían existir yacimientos adicionales del mismo periodo. Los registros arqueológicos que abarcan el continente han producido miles de descubrimientos y, sin embargo, ninguno proporciona actualmente evidencias comparables en edad e interpretación. Esta ausencia de yacimientos de apoyo se ha convertido en uno de los argumentos más sólidos contra la hipótesis de Ceruti. No obstante, los defensores contraargumentan que el registro arqueológico es notoriamente incompleto. Vastas regiones permanecen sin explorar y capítulos enteros de la historia humana han sido reescritos antes tras descubrimientos inesperados. Lo que hace al yacimiento del mastodonte de Ceruti particularmente fascinante es que ninguna de las partes ha logrado una victoria definitiva. Más de 3 décadas después de su descubrimiento y años después de la publicación que desencadenó la controversia internacional, el yacimiento continúa resistiendo una explicación final. Los resultados de la datación siguen siendo difíciles de desestimar. Los patrones de fractura siguen siendo inusuales. Las piedras siguen estando presentes. Y sin embargo, la ausencia de evidencia humana directa deja preguntas críticas sin respuesta. ¿Fue realmente la obra de antiguos homínidos? ¿Fue una extraordinaria coincidencia de procesos naturales?
¿O representa el yacimiento algo completamente diferente que la arqueología moderna todavía no ha reconocido? La historia contiene varios descubrimientos que obligan a los científicos a abandonar suposiciones de larga data. La aceptación del arte rupestre prehistórico, el reconocimiento de la inteligencia de los neandertales y el descubrimiento de los denisovanos transformaron todos nuestra comprensión de la historia humana. El yacimiento del mastodonte de Ceruti ocupa una posición similar en el límite entre el conocimiento aceptado y la incertidumbre científica. Se alza como un recordatorio de que el pasado es a menudo mucho más complicado de lo que sugieren los libros de texto. Más que cualquier hueso o piedra individual, el verdadero misterio de Ceruti reside en sus implicaciones. Si la interpretación es correcta, la historia humana en las Américas no comenzó hace 13.000 años, sino hace más de 10 veces más tiempo. Modelos enteros de migración necesitarían revisión. Los arqueólogos se verían obligados a buscar poblaciones olvidadas que desaparecieron sin dejar rastros obvios. Si la interpretación es incorrecta, los investigadores todavía deben explicar por qué la evidencia parece tan inusual y por qué continúa generando debate entre los expertos. Hasta que nuevos descubrimientos proporcionen respuestas más claras, el yacimiento del mastodonte de Ceruti sigue siendo uno de los misterios arqueológicos más impactantes y controvertidos jamás desenterrados. Un descubrimiento capaz de desafiar la comprensión de la humanidad sobre su propio pasado con una única pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. ¿Quién rompió los huesos? Hemos llegado al final de este video. Y ahora que ya conoces los misterios arqueológicos más impactantes jamás descubiertos, desde la tumba del rey niño Tutankamón que reveló riquezas inimaginables hasta la ciudad de Pompeya, congelada en sus últimos momentos, desde el asesinato más antiguo de la historia que nos dejó Otzi, el hombre de hielo, hasta el arte que reescribió la historia humana en la cueva de Lascaux, desde el oro más antiguo del mundo encontrado en Varna hasta los rituales más oscuros de Mesopotamia en las tumbas reales de Ur, desde los rollos del Mar Muerto que retrocedieron 1000 años la historia bíblica hasta el yacimiento que podría reescribir cuándo llegaron los humanos a América. ¿Cuál de todos estos misterios te parece el más imposible de explicar con el conocimiento que tenemos hoy? ¿Cuál crees que esconde todavía los secretos más profundos que la ciencia no ha podido descifrar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.